asiento, vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Hay momentos en el corazón de los hombres en los cuales uno se pregunta, ¿cómo hacer para sostenerse en medio de tiempos difíciles? ¿Cómo hacer para tomar decisiones en cuanto a nuestra vida, ya sea nuestra vida sentimental, nuestra vida en cuanto a lo social, nuestra vida en cuanto a lo económico? Y cómo muchas veces el hombre tiene que enfrentarse a decisiones que tienen el poder de cambiar su vida. Pero le es tan difícil el poder hacerlo porque quizás el enfoque de su vida o la manera en la cual están mirando no es la manera correcta. La palabra de Dios nos habla acerca de la fe. Y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No podemos agradar al Señor sin fe. Es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Por lo cual, nuestra fe no está basada en lo que podemos ver, porque dice la Escritura, no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Y a través de la fe y acerca de la fe, la Escritura nos habla y nos da ejemplos acerca de hombres, de mujeres de fe, que se animaron a creer, que se animaron a confiar, y marcó la diferencia. Se animaron a confiar en el Señor. Pero luego uno, al escuchar estas historias, al leer la historia, al conocer, uno se pregunta, ¿de dónde nació esa fe? ¿Cómo es que pudieron tener fe aún estando en un pozo con leones? ¿Cómo se puede tener fe aún cuando uno va a ser arrojado en un horno de fuego? ¿Cómo se puede tener fe en medio de una guerra en la cual el número de enemigos es superior? ¿Cómo se puede tener fe? Pero dice la palabra que por fe se conquistaron reinos. Por fe se apagaron fuegos impetuosos. Se cerraron bocas de leones. Por fe, por la fe. Y uno dice, yo tengo fe. Quizás mi fe no es demasiada. Pero la palabra de Dios dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, como la más pequeña de todas las hortalizas, y le dijeses a este monte, desarráigate y plántate en el medio del mar, te obedecería. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la fe? ¿Qué fe necesito para poder avanzar en Dios? ¿Qué fe necesito para poder tomar las decisiones correctas? El hombre lucha y una carrera constante en su fe acerca de las decisiones que debe tomar, del camino que debe elegir, de las decisiones en cuanto a su vida, a sus amistades, para poder seguir al Señor, para que su vida cambie de rumbo. Decisiones precisas que a veces el hombre no quiere tomar porque dice, es difícil. Claro que lo es. Claro que muchas veces la decisión que uno tiene que tomar es difícil. Hay veces que algunas personas vienen y me dicen, pastor, no estoy junto con esta persona, estamos en una relación de novios, cada uno vive en su casa, nos conocemos hace un tiempo ya, nos amamos, ¿qué está bien? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, tenemos que ordenar nuestra vida. Uno está viviendo de esa manera, desordenadamente. Y ahí es donde se produce el momento donde uno tiene que tomar una decisión de qué es lo que quiere hacer con su vida. Uno quiere agradarle a Dios, uno quiere hacer la voluntad de Dios, o uno quiere continuar con su vida de pecado, pero que Dios lo acepte y que Dios le permita vivir en esa condición. Y ahí es donde uno les habla acerca de que en ocasiones deben tomar la decisión de separarse o de comprometerse en ir por más y ya juntarse con esa persona, casarse con esa persona. Tomar una decisión, no pueden estar en esa vida, no pueden permanecer así. Entonces son decisiones puntuales. Hay personas que dicen, pastor, pero yo soy una persona que tiene negocios, soy una persona que trabaja. ¿Está bien si yo le vendo a las personas alcohol? ¿Está bien si yo en mi negocio tengo este tipo de cosas? Vendo cigarrillos, vendo alcohol para cualquier persona sin ninguna restricción. Yo le he preguntado a personas que me decían, ¿cuál es el problema de que yo pueda vender alcohol? Y el problema es que tú le vendes la enfermedad y quieres venderle la cura. Tú le das
una cajita de vino a una persona alcohólica, a una persona que no puede cambiar, que está atada en esa condición, y luego quieres darle un consejo, mirá, busca a Dios, Él puede cambiar tu vida, pero tú lo estás arruinando. Y uno puede decir, pero va a comprar en cualquier otro lado, que compre en cualquier otro lado, pero no voy a ser yo el que va a participar en la destrucción de esa vida, de ese joven, de ese jovencito. No voy a participar de eso, porque no puedo ofrecerle la salida, la respuesta, y a su vez ofrecerle algo que lo va a lastimar. Hace tiempo, cuando puse un negocio, las personas me decían, nadie puede tener una pizzería sin vender cerveza. Yo le dije, bueno, va a ser la primera, yo no voy a vender cerveza. Las personas que vengan, vendrán por la pizza, comprarán la cerveza enfrente, la comprarán en otro lado. Pero cuando venían personas con problemas, yo podía predicarles, yo podía hablarles de Dios. No le decía, bueno, ahí te sirvo otra cervecita y te voy hablando un poco más de la palabra. Yo podía hablarles de Dios, porque yo no estaba participando en lo que estaban haciendo. No se los permitía, y el negocio fue un éxito. Algunos decían, no va a funcionar, si no se vende esto, no va a funcionar. Es como aquel que dice, no, un kiosco sin cigarrillos no funciona. Depende qué es lo que sea para ti funcionar. ¿De quién depende tu prosperidad? ¿De quién depende tu bendición? ¿Acaso Dios no va a ver la actitud de tu corazón, de tu vida, acerca de poner primero a Dios, la fe? Pero hay personas que le he hablado y le he dicho así, pero prefirieron seguir vendiendo 5, 10, 15, 20 cajones de cerveza por semana, porque para ellos lo económico era más importante. No le importó la palabra de Dios. ¿Dónde están hoy? No predican, no congregan, pero siguen teniendo su negocio. Siguen vendiendo cajones y cajones de cerveza. ¿Para qué? ¿Para qué les servirá? Hay momentos donde uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacer? Cuando tú puedes elegir, cuando tú puedes decidir si quedarte en el lugar de la corrupción, el lugar de la mentira, si quedarte en el lugar incorrecto y de pecado, o buscar a Dios. Algunos dicen, bueno, pero cuando la dificultad es grande es difícil la respuesta. Bueno, entonces, escucha lo que dice la palabra de Dios aquí. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Allí nos viene hablando acerca de la fe, pero solamente nos vamos a detener en lo que hace referencia a la vida de Moisés. Capítulo 11, libro de Hebreos, versículo 24 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta es la palabra de Dios y la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya grande, ya habituado a todo esto, enseñado en el palacio y pudiendo tomar diferentes ejemplos que pudiesen servirle de excusa a él para poder continuar allí. Había suficiente como para que él pudiese decir: no está mal que yo esté aquí. Él podía decir: la vida de José es un ejemplo. José, de un sueño al palacio, como segundo de Faraón, puesto por Dios allí para bendición de su pueblo. Moisés podía decir: yo estoy aquí y también puedo ser una herramienta, un instrumento en las manos de Dios para bendición del pueblo de Dios. Pero hay momentos en los cuales Dios determina que sea de una manera y de otra. Al Señor le pareció llevar a José
hasta el palacio, darle un sueño. Se creó una crisis, vino un tiempo de hambruna, un tiempo de dificultad, y José quedó como el segundo de toda aquella ciudad, gobernando aquella ciudad. Pero ahora, con Moisés, era totalmente diferente. Pero dice la palabra, ya era grande Moisés. Y ya siendo grande, uno puede decir, bueno, pero yo ya, cuando llegué, yo ya tenía mi agencia de quiniela. Cuando yo llegué al camino de Dios, o cuando escuché la palabra, yo ya tenía mi agencia. Dice la palabra, Moisés, siendo grande, ya había sido enseñado, ya estaba su relación y su afecto con aquella familia, con su familia adoptiva, la enseñanza, su crianza, su apego con aquella mujer que era su madrastra. Él rehusó ser llamado el nieto de Faraón, el hijo de la hija de él. Y él dijo, no, ya siendo grande, no. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Siendo ya grande. Uno puede decir, una persona grande no puede cambiar porque ya pasaron 40 años. Ya no se puede. Sin embargo, por la fe se puede cambiar. Por la fe, una persona puede dejar algo que es un negocio extraordinario para dedicarse a los negocios del Padre. Una persona dice, pasa que mi negocio es un éxito. Yo vendo alcohol, vendo cigarrillos, vendo habanos, vendo papelillos para que los jóvenes vayan y compren y fumen marihuana. Yo no sé lo que hace, yo lo vendo simplemente. Y uno puede excusarse de todas las maneras posibles y decir, bueno, pero es un negocio, como cualquier otro. Perfecto. Moisés, estando habituado a todo eso, teniendo todos los tesoros, pudiendo elegir las mujeres que quisiera, teniendo todo en su mano, no lo hizo. ¿Y fue fácil? ¿Fue fácil para Moisés o fue una decisión sencilla? Es una decisión sencilla tomar la decisión de decirle a aquella persona que siento que la amo. No podemos estar así porque la relación que nos une destruye mi relación con Dios. Y si tengo que elegir entre nuestra relación y Dios, elijo a Dios. Pero lamentablemente hay personas que eligen una relación y abandonan a Dios. Eligen un novio y abandonan a Dios. Eligen una casa y se van detrás de la riqueza, detrás de un trabajo. Dejan a Dios por aquellas cosas que no tienen el valor. Moisés, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó, él renunció a eso, renunció al poder que tenía. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Él sabía que había una herencia en él, una herencia hebrea, una herencia que tenía que ver con la fe de sus padres. La fe de los padres impacta la fe de los hijos, porque el versículo anterior dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tuvieron fe, confiaron, prepararon allí aquella canasta, lo pusieron en el agua y confiaron, tuvieron fe. La misma fe que tuvieron sus padres al verlo hermoso y decir, no, Dios va a hacer de él algo diferente. Confiaron, tuvieron fe. Y esa fe estaba en Moisés, esa misma fe. Por lo cual él no temió a rehusarse a todos los derechos que tenía y que había adquirido a causa de ser el hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió y escogió antes ser maltratado con sus hermanos que vivir en los placeres temporales. ¿Cuáles son aquellos placeres temporales? ¿Cuál es el placer temporal que te aleja de Dios? ¿Qué es aquello que buscas y te deleitas? Y es algo temporal, es algo pasajero. Pero sin embargo, te aleja de Dios. Dice la palabra, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. La decisión no era fácil. No era algo que al elegirlo, Moisés iba a recibir halagos. Lo premiaron, dijeron, Moisés,
es realmente un hombre de fe. Qué bárbaro, qué humildad, cómo se volvió con su pueblo. Hagámosle una estatua a Moisés. No, él recibió el maltrato de su decisión. Él recibió los golpes de su decisión, de su fe. Porque a veces hay decisiones en nuestra vida que van a generar un impacto. Hay situaciones que vamos a tener que enfrentar. Va a ser fácil. Será fácil decirle a aquella persona, mirá, elijo a Dios primero. No será fácil. Pero es por la fe. Tomar la decisión correcta. Es por la fe. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice la palabra que en un momento el Señor, cuando estaba allí en el desierto, fue tentado por Satanás el diablo. Y Satanás le dijo, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Él fue tentado a aceptar aquella propuesta de riquezas, de poder, de honra. Todos los reinos de la tierra te daré, porque le pertenecen si postrado me adoras. Pero el Señor tomó la decisión de enfrentar el vituperio, de enfrentar los golpes, el maltrato, de enfrentar la crítica. El Señor decidió no tomar aquellos placeres temporales, no tomar las riquezas, no tomar el poder, no tomar el trono, no tomar lo que Satanás le ofreció, sino que le respondió, solo a tu Dios te postrarás, solo ante Dios te postrarás, solo a Él adorarás. No necesito placeres temporales. Sin embargo, los hombres hoy se inclinan ante los placeres temporales y le dan la espalda a Dios. Se inclinan ante aquello que está destruyendo su vida. La palabra de Dios nos habla acerca del sembrador que salió a sembrar. Dice la palabra, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Y la Escritura dice, aquella semilla que cayó entre los espinos son aquellos que reciben la palabra, pero luego los placeres de este mundo los terminan ahogando y no les permiten poder crecer. Escuchan la palabra, la reciben, dice, es verdad, Dios me habla, el Señor me ama, Él dio su vida por mí, la guarda en su corazón, pero luego vienen los placeres temporales, vienen las cosas de la vida y terminan destruyendo. Terminan matando aquella semilla, aquello que fue sembrado en el corazón. Dice la palabra, los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero los que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Como un placer puede ahogarte. Si uno dice un placer se entiende como algo bueno. Dice los afanes de la vida. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Dice la Escritura, por mucho que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo. Por mucho que te preocupes, por mucho que quieras, hay circunstancias que tú no las puedes resolver. Tienes que tener fe. Tienes que confiar en Dios, tienes que hacer lo posible y hasta lo imposible, dentro de lo que tú puedas. Pero llega un momento en los cuales tienes que decir, Señor, hasta aquí llegó, hasta aquí es donde yo puedo. Señor, tengo que confiar. Dejo esto en tus manos, pero lo dejo en tus manos y confío. No digo, bueno, Señor, y ya pasó un día, te pedí y aún no pasa nada. No, si le entregas al Señor tu carga, confía en Él. Esa es la fe. Poder confiar, poder creer. Dice la Escritura, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el premio, en el galardón.
¿Por qué pudo? Uno dice, pastor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para resistir? Moisés tuvo puesta su mirada en el galardón. Por eso, para él, las riquezas temporales de los egipcios, los placeres temporales y todo lo que él podía adquirir, tomar, no era importante. Porque él no estaba mirando el hoy. Él no estaba mirando ahora lo que él podía cosechar o lo que podía obtener, sino que su mirada estaba puesta en la bendición que Dios le daría. El Señor, cuando es tentado en el desierto, su mirada no estaba puesta en las riquezas temporales o en los placeres temporales, sino en la obra que el Señor lo llamó a hacer, sino en la obra que el Padre lo envió a hacer. Había una obra que tenía que llevar adelante y sus ojos no estaban puestos en los placeres temporales, sino en el Calvario, sino en el premio, en el galardón que había de recibir por medio de su muerte, por medio del sacrificio. De la misma manera, como un reflejo, como muestra de lo que había de venir, Moisés también tuvo que enfrentar tales dificultades, tales problemas, pero lo hizo con gozo, lo hizo con esperanza, lo hizo pudiendo sostener su vida. ¿Por qué? Dice la palabra, ¿qué es lo que fue que sostuvo su corazón? Uno dice, ¿cómo puedo sostener mi corazón? ¿Qué es lo que sostiene el corazón de un hombre, de una mujer en los caminos de Dios? ¿Qué lo hace permanecer en él? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Pablo dijo, pongo por basura todo lo que he tomado, todo lo que he adquirido, todo lo que soy, sea del intelecto, sea lo económico, lo que fuese. Todo lo pongo por basura para ganar a Cristo. Y aquí, hablando de Moisés, está diciendo lo mismo. Porque él prefirió el vituperio que los placeres temporales. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en el galardón. Si tus ojos están puestos en las cosas temporales, si tus ojos están puestos en querer demostrarle a los demás, en las apariencias, si tus ojos están puestos en las riquezas, entonces tarde o temprano eso terminará ahogándote. Creyentes que en un momento estuvieron firmes en los caminos de Dios, las riquezas los ahogaron. Jóvenes que predicaban la palabra y tenían una sana doctrina, luego fueron ahogados por las riquezas, fueron ahogados por la tentación del dinero, los ahogó. Comenzaron a avanzar en el camino de Dios y las riquezas comenzaron a asfixiarlos. Creyeron con fe, tomaron la palabra de Dios con gozo, pero los afanes de la vida, los placeres de este mundo, terminaron descarriando su corazón, terminaron haciendo que se pierdan por las riquezas. Dice la palabra de Dios, no se puede servir a dos señores, porque se va a estimar a uno y se va a menospreciar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Cada cosa tiene que tener un lugar, pero llega un momento en la vida del hombre en los cuales tiene que tomar una decisión. Y la decisión puede que sea dolorosa, pero si tú miras la decisión en términos cortos, entonces quizás diga, el dolor es innecesario, el dolor es extremo y realmente no sé si vale la pena. Moisés tuvo que enfrentar momentos en los cuales el pueblo se volvía atrás una y otra vez. Momentos en los cuales el pueblo quería echarle mano para matarlo. En los que el pueblo hablaba acerca de ellos. Ellos no podían comprender, era un pueblo rebelde. Sin embargo, sus ojos estaban puestos en el galardón, en el premio, en el final. Así como Cristo tenía su mirada puesta en la obra de redención, así también la obra de Moisés, que era un reflejo de lo que había de venir. La obra de Moisés, un niño puesto por sus padres, por la fe de sus padres, en un río, siendo criado por años bajo el palacio de Faraón, habiendo crecido en ese ambiente y con ese conocimiento, mas ahora tomaba la decisión de enfrentar y permanecer con la herencia, no una herencia que podía recibir acerca del dinero, no una herencia en la cual podía recibir palacio, podía recibir poder, sino en aquello que él esperaba, una herencia espiritual, el libertador del pueblo, el que abriría las aguas para que pasasen en seco. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Por la fe
Por la fe Moisés creyó a Dios y fue el libertador. Tanto la fe de sus padres como la fe de Moisés al creer. Aquellos que conocen la historia saben que Moisés enfrentó diferentes circunstancias. En un momento Moisés, queriendo defender a uno de sus hermanos, le quita la vida a un egipcio. Luego dice que estaban discutiendo allí dos y él se metió en la discusión para calmarlos y que no estuviesen peleando. Y le dijeron: ¿acaso nos vas a matar como lo hiciste ayer con el egipcio? Entonces, viendo que no había quedado esto oculto, huyó. Tuvo que huir. Y luego de haber estado allí otros 40 años más, Dios le habla. Le dice: ve, porque por tu mano voy a libertar al pueblo. Él no sentía tener las capacidades, pero sin embargo el Señor le proveyó lo necesario para poder hacerlo. Por la fe. Una fe que marca la diferencia, pero en este caso, una fe que lucha contra los placeres temporales. Las cosas que son temporales, dice la Biblia. No es algo que permanece para siempre. Los hombres se alejan de Dios por cosas que son temporales. ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Por qué dejas de buscar a Dios? ¿Por qué te sientes lejos en este tiempo? ¿O por qué te has apartado? ¿Qué placer te alejó de Dios? ¿Qué condición te alejó de la casa de Dios? Los placeres temporales, las cosas momentáneas, aquello que a veces nos cuesta tomar una decisión en nuestra vida. Estás en un trabajo y el trabajo está lleno de perversión, está lleno de personas que van en contra de la voluntad de Dios. Hay personas que hablan barbaridades y tú tienes que participar de todo eso. Pero dice: no, ¿cómo me voy a ir del trabajo? Yo tengo que estar ahí, entonces comparto cualquier barbaridad y contamino mi corazón. Y estoy ahí coqueteando con la compañera de trabajo y coqueteo con la secretaria. No, ¿cómo voy a dejar el trabajo? A ver si no consigo. Son decisiones. Tú decides si agradarle a Dios con tu actitud, con tu fe, si creerle. Moisés prefirió el vituperio de Cristo, prefirió los azotes, prefirió los golpes, prefirió el desprecio, prefirió el maltrato, porque él miraba el galardón, miraba el premio. ¿Cuál es el premio de la vida del creyente? ¿Cuál es el fin de esta fe? Dice la palabra: si no hay Dios, si no existe nada, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿No hay nada más? Entonces hagamos lo que sea, no hay ley, no nos preocupemos. El hombre se afana y se preocupa por una vida, para tratar de amontonar riquezas. Y hay veces que no tiene que ver con la riqueza, sino que el hombre quiere obtener algo más. No tiene que ver con una necesidad, no lo necesita, pero él quiere algo más, porque es su combustible, es su vida. Si no lo alcanza, es como no tener una meta. Las metas lo mantienen vivo y lo mantienen así, porque no hay un propósito en Dios. No es una vida con propósito, es una vida que tiene metas. Entonces mañana dice: bueno, vamos a hacer el techo de la casa. Luego dice: vamos a cambiar las ventanas, vamos a hacer esto, lo otro. Y si no tienen metas, si no tienen proyectos, aún la ciencia, aquella persona que no tiene metas, no tiene proyectos, es una persona que está o es muy vulnerable a terminar en depresión, terminar con ataques de pánico, con problemas, porque no tienen metas fijadas. Es como que es muy corto toda su visión. No hay una visión más allá, no hay algo más allá que puedan hacer. Es como que se les terminó. Hay matrimonios que toda su meta fue tener una casa, y eso fue todo. Y cuando tuvieron la casa se separaron, porque esa fue su meta. Se terminó la meta, se terminó por lo que habían luchado, lo que habían peleado. Construyeron la casa, pero ahora se dieron cuenta que había otros problemas, porque no hay un propósito. No hay un propósito en Dios. No están mirando el premio o el galardón. Porque ¿cómo se resiste? Mirando el galardón, mirando el premio, mirando la conquista, mirando el final del camino. Cuando tú miras el proceso del camino, el proceso puede parecerte injusto. Uno dice: Señor,
yo hago las cosas bien, estoy tratando de cambiar de vida, tomo las decisiones correctas, leo la Biblia, no soy el mejor, pero trato de hacer lo correcto. Y aquella persona que hace todo lo malo le va mejor que a mí y parece estar feliz y parece que es feliz en su matrimonio, y a mí todo me va mal. Tengo luchas en mi matrimonio, tengo problemas en el trabajo, tengo dificultades por todas partes, tengo dudas en mi corazón. Porque estás caminando sin mirar el galardón. No estás mirando el premio. Entonces vas a terminar prefiriendo los placeres momentáneos del palacio de Faraón que recibir los vituperios de Cristo. Dice la Escritura que debemos gozarnos, debemos alegrarnos cuando enfrentamos y nos hallamos enfrentando diversas pruebas a causa de Cristo. Debemos sentirnos gozosos. Dice la Biblia, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Siéntete gozoso porque el premio y la bendición será mayor que todo el vituperio que tengas que enfrentar. ¡Aleluya! Dice la Escritura, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Estás enfrentando las dificultades de la vida? Bueno, allí tienes la historia de Lázaro y el hombre rico. Dice la Escritura que Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham, porque en su vida había vivido el vituperio, había vivido los dolores, había vivido la pobreza, el quebranto, la enfermedad. Pero ahora le tocaba su parte, le tocaba su galardón, le tocaba su premio. Sin embargo, el rico que vivía en banquetes, el rico que lo tenía todo, ahora estaba sufriendo. En el lugar en donde van los muertos, estaba siendo atormentado en esa llama y pedía que Lázaro pudiese ir a mojar su dedo en agua para tocar su lengua, porque era insoportable. Quería avisarle a su familia. Su conciencia estaba viva, sabía dónde estaba y no había paz. Entonces uno puede mirar la vida y decir, yo no quiero la vida de aquel mendigo, no quiero la vida de Lázaro. Pero ¿y el premio, el final? ¿De qué le sirve al hombre poder tener todo en esta vida? Llenarse de placeres, llenarse de riquezas temporales. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve afanarte por las cosas? ¿De qué te sirve estar preocupado en demasía por algo que tú no puedes resolver? ¿Por qué te preocupas? Confía en Dios. Deja esa carga en Dios. Dicen, yo no puedo con esto. Razona sabiamente. Y dice, ¿para qué me estoy preocupando por esto? Si yo no puedo hacer nada. ¿Para qué me aflijo por esto? Si yo no puedo resolverlo. Señor, confío y lo pongo en tus manos. Ayúdame a tomar la decisión correcta. Señor, si tengo que salir de este trabajo porque no es lo correcto, ayúdame, Señor, a soportar el vituperio, a soportar las decisiones en mi vida. Pero para estar bien en tus caminos, para afirmarme en la fe, por la fe. Si yo les preguntase a cualquier persona que está aquí hoy si tiene fe, me dirá, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo conozco la Escritura. Pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de alejarnos de los placeres temporales para agradar a Cristo, a la hora de tomar la decisión en mi negocio, en lo económico, y uno dice, no, bueno, hay que hacer una separación entre la economía, el trabajo y las cosas de Dios. No hay que hacer una separación. Porque si tú estás siendo motivo de pecado de otros, entonces tú tienes que tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer. ¿Qué harás con tu vida? ¿Prefieres seguir prosperando yendo en contra de la voluntad de Dios? Bueno, esa es tu decisión. ¿No crees que Dios va a prosperarte con otro trabajo, con otro negocio, con otra cosa que puedas emprender, pero que no vaya en contra de la voluntad de Dios? Claro que Dios lo hará. Dios no puede darte un mejor trabajo del que estás y estás corrompiendo tu corazón y estás compartiendo con personas que hablan perversidades y tú no le pones un límite, sino que participas. La gente en todas partes habla perversidades y no necesitan que tú les respondas.
Ayer fui a ver unos negocios en Capital y en un momento me tomé un taxi. Y el taxista comenzó a decirme cualquier barbaridad. Yo no le contesté ni una palabra, no le presté atención, miré para afuera. Pero él no necesitaba compañero. Él estaba diciendo cualquier barbaridad. Imagínate en un ambiente laboral, donde cortan para sentarse a comer, donde comparten hombres con mujeres. ¿Qué no pasa en esos lugares? Pero uno tiene que tomar una decisión. O eres el cristiano en todas partes, o plantas tu bandera de tu fe, o te alejas de ellos, o tomas la decisión de salir de allí. Es una decisión. Moisés podía decir: yo ya hace 40 años que estoy aquí en el palacio. La cama es cómoda, tenemos aire acondicionado, tenemos todo acá en el palacio. Tengo mujeres que me abaniquen cuando tengo calor. Si quiero frutas hay fruta, si quiero carne hay carne. Él podía decir: tengo todo. ¿Por qué ir a comer de las ollas que comen los esclavos, los que están trabajando bajo el rayo del sol? ¿Por qué elegir ir a trabajar, a hacer ladrillo en el rayo del sol, cuando puedo estar al costado del Nilo tomando sol, mientras que alguien me trae algo fresco? Pero Moisés renunció a todo eso. Rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Rehusó a los placeres temporales. Rehusó a la bebida fresquita con la uva y con la frutita. Rehusó todo eso para enfrentar los golpes, para enfrentar el desprecio, para que el pueblo una y otra vez se rebelara y dijera: no, nos sacaste aquí para morir. ¿Acaso no había suficientes ataúdes en Egipto que nos sacaste a este lugar? Enfrentar la crítica, enfrentar a las personas que no entienden tu camino, que no entienden lo que Dios quiere hacer en tu vida, que no entienden a lo que Dios te llamó. Enfrentar una y otra vez y pensar: yo estaba mejor allá, estaba más tranquilo ahí en el palacio, sin problemas, teniendo clases y teniendo maestros para cada cosa. ¿Acaso no podía hacer algo para el pueblo desde ahí, desde la política, desde la función de gobierno? ¿No podía hacer algo para los pobres y ya para el pueblo? Pero no, porque esa no era la voluntad de Dios. No era el tiempo de José. No dice la Escritura que al Señor le pareció mal que José estuviese en el poder, sino que era parte del plan de Dios para rescatar a su pueblo, para traerlo a tiempos de bendición, para que en medio de una hambruna que había, ellos pudiesen tener el sustento. Pero aquí, él tuvo que tomar la decisión de salir, de escaparse, de irse de los placeres temporales, de rehusar aquellos placeres. ¿De qué placeres te has privado tú para poder recibir el vituperio de Cristo? ¿A qué te has negado para poder seguir al Señor? ¿Por qué? Porque estos placeres temporales se entienden como pecado, como algo que la persona toma. Lo que le estaba ofreciendo Satanás no era algo lícito, era algo pecaminoso, era un fin de destrucción. Pero hay personas que dicen: bueno, yo vivo un poco así, vivo un poco entre la palabra de Dios, el mundo, entre los placeres temporales, entre las cosas que no llevan a ninguna parte. Sigo fumando cigarrillo, sigo tomando alcohol, sigo destruyendo mi vida en placeres temporales. Pero Moisés rehusó todos esos placeres temporales para recibir el vituperio de Cristo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en el galardón. Y aquí viene la parte más importante de este mensaje. ¿Cómo sostener nuestra vida? ¿Cómo hacer para enfrentar tantas luchas, tantas dificultades, tanto dolor, tanto desprecio muchas veces, y seguir adelante, y seguir confiando, y seguir creyendo? Dice la palabra de Dios: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe salió de Egipto, salió de su comodidad, salió del mundo, se despojó de todo, salió de ese lugar. No temió la ira del rey. Hay personas que dicen: no, yo no me voy a ir de la religión humana porque si me voy me dicen que me voy a morir.
No le temas a la ira del rey. No le temas a la ira de aquel que se levantará contra tu vida, que tratará de destruirte. Hay personas que cuando llegan a los caminos de Dios, las luchas más grandes se enfrentan. Tienes que permanecer, tienes que luchar, tienes que batallar. Ayer una hermana a la madrugada me decía, estoy enfrentando luchas, estoy enfrentando un ataque de pánico. El diablo está atormentándome. Claro, porque te acercas a los caminos de Dios, buscas en la palabra de Dios y ahora quiere bajarte los brazos, quiere que te rindas, quiere que dejes de pelear, que dejes de luchar, que no pelees por tus hijos, que no salgas adelante, quiere destruirte en esa condición. Pero si tú permaneces fuerte, dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y Él te hundirá de vosotros, dice la palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. No te rindas, no dejes de pelear. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. No me importa si Dios está conmigo. Dice la palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No le temo a lo que el diablo y sus huestes puedan hacerme. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mayor es el que pelea por mí que aquel que trata de destruirme. Porque dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. El Señor es el que pelea por tu vida. El Señor es el que te defiende. El Señor es el que sacará a tu vida bendición. ¡Aleluya! ¡Santo es Él! Bendito es nuestro Dios. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo en aquella condición. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés se sostuvo allí como viendo al invisible, dice la Escritura? Como si pudiese obtener desde aquello. Obviamente entendemos que de aquello invisible, eso que le daba la fuerza y lo que hacía que sostenga su vida, era Dios. Dice la palabra que a Dios nadie le ha visto. Nadie ha visto a Dios. Pero entendemos que también la Escritura dice que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Porque dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo con la mirada en el premio, con la mirada en el galardón, pero viendo al invisible. Viendo a Cristo, dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Cómo puedo hacer para permanecer en medio del vituperio? Mira a Dios, pon tu mirada en el Señor. Se sostuvo, ¿cómo? Como viendo al invisible. Como alguien que nos saca su mirada del premio, que nos saca su mirada de la bendición. Si yo te preguntase hoy, ¿para qué quieres ser salvo? Uno dirá, para ir al cielo. ¿Pero para qué quieres ir al cielo? Bueno, para no ir al infierno. ¿Pero para qué quieres ser salvo? Alguno dirá, para estar delante de la presencia de Dios, para estar delante de Jesús, delante de mi Salvador, estar delante de su presencia, la cual nada de lo que podamos hacer en esta tierra tendrá algún precio, algún valor, nada importará. Porque dice la palabra que aquellos que tenían las coronas en sus cabezas, tomaron las coronas y las arrojaron delante del Rey de Reyes. Nada tendrá importancia, nada tendrá valor ante nuestro Dios grande y poderoso. Ese es el premio, el galardón. Aquello que anhelamos, que esperamos. Porque dice, si lo anhelamos con paciencia, lo esperamos. Esperamos ese momento. Esperamos la bendición de Dios en nuestra vida. Moisés se sostuvo como viendo al invisible.
¿Cómo puedo hacer para sostenerme en medio de las luchas? Puedes sostenerte como viendo al invisible, mirando el premio, mirando el galardón, no poniendo tus ojos en las cosas temporales. Analiza y examina tu vida, y examina tu corazón y pon un orden de prioridades. ¿Qué está primero en tu vida? ¿Qué está primero en tu decisión? ¿Haces lo que le agrada a Dios o haces lo que te parece y tratas de acomodar las cosas a las cosas de Dios o al camino de Dios? Bueno, hay momentos donde uno tiene que tomar una decisión. Moisés no dijo, bueno, Señor, trabajo de 7 de la mañana hasta las 12 con mis hermanos y luego vengo al palacio, tomo una siestita, tomo sol, como algo rico porque acá se come bien, comparto, estoy ahí. No, Él rehusó a todo, porque en Dios es así, no es a medias. O lo dejas todo, o no podrás seguir a Cristo. Si no dejas todo, en un momento el Señor le habló a aquellos que querían seguirle. Y el Señor le dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Las aves del cielo tienen su nido, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme aún? ¿Quieres aún seguirme? Bueno, tienes que entender esto. Aquel que poniendo las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Aquel que ame padre y madre, hijo, no es digno de mí, dijo el Señor. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres seguir? ¿Quieres tomar este camino? Bueno, deberás enfrentar estas cosas. Bueno, Señor, entonces primero deja que vaya y esté allí con mis parientes, que está mi pariente, mi ser querido que ha muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. No hay decisiones a medias. O sigues al Señor y rehusas todo en tu vida para seguirle. Alguno dirá, bueno, pero eso quizás para un pastor, para un líder. No, es para un creyente. ¿De qué manera puedes seguir al Señor? ¿De qué manera puedes permanecer en la fe durante tantos años hasta que sea el momento en el que el Señor venga a buscar tu vida? Si no lo haces tajantemente. Si un día estás en la iglesia, escuchas la palabra, aplaudes, cantas una adoración, la semana siguiente estás tomando con los amigos, luego pasa un tiempo, vuelves a la iglesia y así. Si uno no es tajante, si uno no corta con todo, si uno no deja los placeres temporales por el vituperio de Cristo, por la obra redentora del Señor, entonces será imposible sostenerse. ¿Por qué no puedes sostenerte? Porque tú no estás mirando al invisible, porque tú no estás mirando el premio, el galardón, porque tú no estás poniendo la obra de Cristo. ¿Qué es viendo el invisible? ¿Qué es mirar el premio, el galardón? Dice la palabra de Dios que en el desierto en medio del desierto había una gran dificultad y una gran mortandad había llegado en el pueblo. Entonces el Señor le da orden de que pudiesen preparar allí una serpiente de bronce y todo aquel que mirase hacia aquel lugar, entonces sería rescatado, sería salvado de aquella condición. Es un reflejo de la vida de Cristo que sería levantado para traer a todos hacia Él. Ahora, cuando tú te sostienes, dice la palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo te sostienes como viendo al invisible en medio de los placeres temporales, en medio de la oferta que te ofrece este mundo constantemente hacia ir hacia los placeres, hacia tomar negocios deshonestos, hacia comprar un celular robado, hacia comprar esto que no es de dudosa procedencia, pero el cristiano dice, bueno, yo no lo robé, lo robó él, yo solamente lo compré, es una oferta? No, es robado. No lo maquilles, es robado. Tú estás comprando robado. Tú estás comprando lo que a una persona la golpearon en la calle para poder quitárselo. Es una decisión tajante. Tú decides qué hacer. ¿Quieres comprarle? Bueno, lo que fácil viene, fácil se va. Es tu decisión. Pero aquellos que se sostienen como viendo lo invisible,
Cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades, cuando viene la tentación, cuando vienen todas aquellas pruebas o aquellos placeres temporales a tratar de tentarte, tú estás mirando hacia la cruz de Cristo, tú estás mirando la obra y el sacrificio y la sangre derramada por el Señor, diciendo: Señor, vale la pena la obra que hiciste, Señor, en mi vida. No me volveré atrás. Aleluya. Aleluya. Cada vez que te encuentres allí, mira y di: Señor, tú derramaste tu sangre por mí. Tú creíste en mí. Señor, por fe, por la fe. La fe hizo tanto. La fe en Dios. Hombres se animaron a creerle a Dios y marcaron la diferencia. Ejércitos fueron destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Lo imposible se hizo posible por la fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No tengas miedo de aquel que puede matar el cuerpo, sino, dice la Escritura, yo diré: ¿a quién puedes temer? No te temas a ese. Teme a aquel que luego de matar el cuerpo puede atormentar tu alma en el infierno. ¿Sabes quién es, no? ¿A quién debemos temer? Cuando el hombre no tiene temor de Dios, está en un precipicio, en un barranco. Solamente le falta el empujoncito. No tiene temor de Dios, no le importa, no parece que nada pueda acontecerle, nada malo puede venirle. Los problemas son como cualquier persona, todos tenemos problemas. Pero la diferencia del que se sostiene es porque se sostiene como viendo al invisible. Moisés se sostuvo por esa fe. Prefirió enfrentar el vituperio de ser un hijo de Dios que las caricias y los placeres del palacio. Ahora tú tienes que decidir: continuar con tu vida buscando los placeres y los deleites temporales, teniendo una vida mitad en Dios y mitad en el mundo, aunque solamente eso es un engaño en tu mente, no existe tal cosa. No puedes estar mitad aquí y mitad allá. Es imposible. El Señor dijo: no, o siembras o desparramas, no hay un intermedio. Frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca. No hay puntos medios. No busques un punto para librarte. Bueno, yo soy un creyente, pero no soy un creyente practicante. Soy alguien que le gusta leer la palabra, pero tampoco soy un fanático. Yo no soy un fanático. Tampoco soy un religioso. Simplemente el Señor transformó nuestro corazón, cambió nuestra mente, nos hizo entender el valor y el verdadero valor y el verdadero precio de nuestra vida y de la obra que el Señor hizo por nosotros. De manera que ya no importa nuestra vida, sino que importa lo que Dios quiere hacer. Ya tu vida pasa a un segundo, un tercer plano. Lo que importa es la obra que Dios quiere hacer con tu vida. Tú puedes decir: pero yo estoy enfermo, pastor. El Señor quiere usarte así. No te rehúses. Renuncia y rehúsate a todo lo que te aleja de Dios. Toma la decisión en tu vida para acercarte a Dios y para acercarte a su voluntad. Y aléjate de todo lo que te lastima. Aléjate de todo lo que te aparta de Dios. ¿Cuál fue el secreto de Moisés? Mirar al invisible, mirar la obra de Cristo, mirar la obra de redención, mirar el premio y el galardón, mirar las promesas de Dios en su vida. Cuando tú tienes la capacidad de poder cerrar tus ojos y deleitarte y ver la bendición de Dios en tus manos, ¿qué es lo que le pides a Dios? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? Dice la Escritura: deleítate y yo te concederé los anhelos de tu corazón. Créelo. Quizás no lo puedas ver con tus ojos físicos. Dices: no está pasando, pastor. Le estoy pidiendo y no está ocurriendo. Bueno, cierra tus ojos y comienza a verlo en lo espiritual. Comienza a verlo y comienza a decir: viene a mi vida la promesa de Dios, viene a mi vida la palabra, viene a mi vida aquello que le he pedido al Señor. Veo que mis hijos están en las drogas, veo que mi esposo sigue en su condición, que sigue tomando, veo que en mi trabajo están a punto de echarme, y eso es lo que veo en mis ojos, y esa es la dificultad que el mundo me presenta. Pero cierra tus ojos y comienza a deleitarte en lo que el Señor te hará. Comienza a deleitarte en la bendición que el Señor te dará en tu vida.
Y cuando cierras tus ojos y comienzas a ver la bendición de Dios venir a ti, verás a tu hijo que estaba en las drogas alabando a Cristo, verás a tu esposo transformado, verás tu trabajo, ahora serás promovido, verás la bendición de Dios en tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Algunos ya es cuestión de creerlo. Primero ocurre el milagro allí, en donde crees. Si no, lee los milagros de Jesús. Todo milagro va acompañado de una acción. Tiene que creer. Dice la palabra que aquellos que se acercaron a Él y estaban con lepra, el Señor les da una orden, dicen: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y luego uno regresó a darle gracias a Dios. Es decir, el milagro ocurre desde el momento que crees. En una oportunidad el Señor le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, creo. Bueno, conforme a tu fe te sea hecho. Primero crees. No vivimos por vista, ver, ya tenerlo. Bueno, eso es fácil creer cuando ya ocurre, pero antes, creer. Y cuando tú lo crees, tú lo disfrutas. ¿Cómo puedes disfrutar lo que no tienes? Bueno, porque ya lo tienes en el Espíritu. Quizás no lo tienes en tus manos, pero tú sabes que viene. En una oportunidad, les doy un ejemplo simple. No tenía un vehículo y estábamos con los hermanos, íbamos a hacer ahí con el guitarrista, íbamos a hacer programa de radio y estábamos hasta la 1 de la mañana y a veces perdíamos colectivos, no teníamos cómo volvernos, así que teníamos que caminar hasta la ruta y ver si teníamos que seguir caminando hasta el centro después. Y yo había tenido vehículos, pero las deudas me hicieron que no los tuviese y era el proceso para mi vida. Entonces, cuando había momentos donde los hermanos decían: ¿qué pasó con el auto? Digo: no importa, ya viene en camino. ¿Qué, te compraste uno? No. Pero ya fui, no tenía plata, no tenía nada, pero ya viene en camino. Ya vamos a dejar de caminar, ya vamos a dejar de salir de la radio y irnos en colectivo, ya viene en camino. Yo lo disfrutaba y me consolaba viendo el premio, viendo el galardón, viendo que lo que estábamos haciendo a las 12 de la noche, estar haciendo programas de radio, hablando a la gente que estaba en depresión, dando un mensaje, compartiendo una cruzada. Entonces estábamos haciendo la obra de Dios. Llegábamos tarde a nuestra casa, teníamos que trabajar al otro día temprano, pero sabíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces confiaba y decía: ya viene en camino, ya sé que viene la bendición. Y eso me hacía disfrutarlo antes de tiempo. Caminaba, pero caminaba contento, porque eran las últimas caminatas. Era lo último que iba a hacer. Yo ya sabía que venía. ¿Cómo puedes disfrutar lo que no tienes? Sí se puede. Se puede disfrutar lo que no tienes cuando le crees. Pasaron unos meses y el Señor me bendijo y pude comprarme un auto. Luego que me compré el auto, íbamos con los hermanos a las diferentes reuniones, ya íbamos viajando, ahora teníamos auto y nos reíamos, decíamos: mirá, ahora tenemos el auto. Pasaron 2 semanas y el Señor me dio otro vehículo. Cuando tú te animas a creerle y cuando tú te animas a confiar, el milagro ocurre desde el momento que tú le crees a Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios, bendito es Él. Por la fe dejó a Egipto. Este capítulo es por la fe. ¿Por qué hicieron esto hombres y mujeres de fe? Por la fe. Por la fe José, por la fe Jacob, por la fe Abraham, por la fe. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La fe. No cualquier fe. La fe en Jesús. Muchas personas tienen fe, pero tienen fe en Buda, tienen fe en los santos, tienen fe en los astros. Bueno, lo que marca la diferencia es la fe en Jesús. La fe en aquel Dios invisible, pero que la Escritura nos dice que Él es la imagen visible de ese Dios, en el cual fue encerrado todo el poder de la tierra, de los cielos, toda la creación, puesta sobre Él, en Él y para Él. Y cuando nuestra fe está puesta en el lugar correcto, es cuando crece, es cuando marca la diferencia, es cuando tú
no tendrás problemas de despojarte de lo que sea para poder seguir a Cristo. Si tú verdaderamente te conviertes, no te importará el trabajo, no te importará la empresa, no te importará lo que sea. Tú harás lo que tienes que hacer. Ahora, siempre hay personas emocionales. Pastor, escuché la palabra, renuncié a mi trabajo. Y a la semana está lamentándose, queriendo volver a Egipto. Son emocionales. Escucha y golpea su corazón, pero no puede sostenerse porque no ve al invisible, porque no ve el premio, porque comienza a dudar. Puede tomar una decisión por impulso, puede tomar una decisión por emoción. Sí, yo lo hice, pero luego no puede sostenerlo. Cuando tú te conviertes al Señor, no hay vuelta atrás. Dice la palabra que en un momento el profeta Elías pasó por allí donde se encontraba Eliseo. Eliseo estaba arando allí junto a la yunta de bueyes. Y él entendió que Dios estaba llamando a su vida y tenía que tomar una decisión. Él tomó allí aquellas yuntas, tomó la madera, hizo fuego con toda la madera, mató al animal, celebró allí con su familia y se fue. Él ya no tenía que volver. Ya no había oficio, ya no había bueyes, ya no había arado, ya no había nada. Él dijo, no voy a volver atrás. He tomado la decisión de seguir al Señor. Y si quizás dejo un arado y un buey por las dudas, por si me va mal, quizás tenga dónde volver. Es lo que sucede en las relaciones matrimoniales. Cuando la pareja siente que tiene dónde irse ante un problema, como si un matrimonio joven y la mamá está ahí pendiente, metida en su matrimonio, entonces su hija, ante la primera discusión con su esposo, se va de la casa a dormir a lo de la mamá. Como tiene dónde ir, no pueden madurar porque tiene con qué volverse atrás. Pero aquel que no tiene, aquella persona que tiene que enfrentar su problema porque no tiene a dónde ir a llorar, no tiene a dónde volverse a que le hagan la comida, que le laven la ropa, no tiene, entonces tiene que enfrentar el problema. Eliseo dijo, no voy a tener nada donde volver. Voy a seguir al Señor y no va a haber vuelta atrás. Como quemar las naves. No hay forma de salir de aquí. O peleamos o morimos. No existen más las embarcaciones. Hay un momento en nuestra vida en que tenemos que quemar las naves. No hay vuelta atrás. O seguimos a Cristo. O peleamos. O luchamos. O vamos a terminar muertos en los placeres y los deleites temporales. Vamos a terminar muertos en una vida espiritual cuando el Señor te ofrece la vida y la salvación en esta hora. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor, aquel que quiera, como dice la Escritura, sostenerse en la fe, fuerte. Es como cuando esa palabra sostenerse, cuando uno dice, de repente vino un viento, pero yo me sostuve en el lugar, pude mantenerme en el lugar, firme. Podrán venir las dificultades a tu vida, pero podrás sostenerte. Porque no estás mirando tu capacidad, no estás mirando tu carácter, no estás mirando lo que tú tienes, sino estás mirando lo que el Señor tiene y hacia dónde vas, hacia dónde vamos. Y eso fortalece tu corazón. Eso te pone una visión en la cual tú entiendes que hay algo más. Que esto que estamos viendo es solamente el comienzo de algo mucho más grande. Parece grande ya, bueno, es nada en comparación a lo que veremos. Es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.